Bueno, y buenas noches de nuevo a todos. Bienvenidos a la sala. Espero que nos escriban por el chat desde donde se encuentran conectados. Un gusto estar desde acá. Y hoy quiero presentarles a un médico que nos está acompañando desde la ciudad de Cúcuta, el doctor Carlos Andrés Suárez, quien es médico de la Universidad Metropolitana de Barranquilla, especialista en medicina alternativa y homeopatía de la Universidad Nacional. Tiene también una especialidad en terapia neural y funcional, medicina funcional de la FUCS. Más de 20 años de experiencia. Es coordinador médico también de la unidad de medicina hiperbárica de la Clínica San José en la ciudad de Cúcuta. Tiene cursos también, está certificado en el Instituto de Medicina Funcional de los Estados Unidos, eh, Universidad del Rosario, terapia del dolor. O sea, podríamos quedarnos acá un montón de tiempo porque con más de 20 años de experiencia, pero sobre todo algo que yo valoro y aprecio muchísimo, un ser humano magnífico, un hombre con un corazón gigante y comprometido con el bienestar de sus pacientes, quien hoy se tomó el tiempo de estudiar y preparar esta conferencia sobre el glutatión y esa palabrita que nadie quiere escuchar y que muchos no están escuchando cada vez más, el cáncer. Entonces, no siendo más, los dejo con el doctor Carlos Andrés. Bienvenido, bienvenido y gracias por aceptar esta invitación, doctor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Adri, una cosita, me tienen a mí para admitir, ¿no puedes tú tomar eso? O no Claro que puedas sí. Usted comprar? no se Ah, bueno. preocupe, por eso yo me encargo. Usted ignórelo. Bueno, bienvenidos y muchas gracias de tomar ustedes el tiempo de escuchar, de aprender, después de esto, de compartir y ayudar a muchas personas, que eso es lo principal en las personas que tenemos que ver con salud, sobre todo dar un poquitico de alivio, de amor, de salud a las personas. Y vamos a hablar hoy de glutatión y cáncer. La charla la partí como en tres partes. La primera parte, entender qué es el glutatión, ¿sí? Tratar desde lo complejo que es la bioquímica de glutatión para poderla entender un poco y cogerle pues el mayor amor posible. Lo segundo, hablar un poquitico de cáncer y tercero, cómo el glutatión nos ayuda en este proceso de cáncer, en la parte de prevención, en la parte del tratamiento y en la parte de los efectos secundarios que dejan todas las herramientas terapéuticas que combaten el cáncer. Entonces, empecemos. Doctor Carlos Andrés, discúlpeme que lo interrumpa. Quisiera poner un poquito de volumen al micrófono, que se oye un poco bajito su voz. A ver, Se alcanza a oír, pero se oye bajita su voz. sí, porque no Y sé. queremos escucharlo fuerte y claro aquí, a que nos llegue aquí hasta Chicago. Mientras el doctor Carlos Andrés ajusta ahí unos temitas, cuéntenos por el chat desde dónde están conectados. Vi por ahí que dijeron desde Dallas, en Texas. Yo estoy desde la ciudad de Chicago, Illinois, y es la magia de la tecnología, ¿no? Y bueno, bienvenidos desde todas las partes donde se encuentran conectados. Y si tienen a alguien que creen que en este momento debería estar escuchando esta charla, mándenle el link, compártanselo para que se conecte. Aún estamos empezando. Medellín, Colombia, dicen por aquí Sergio. Saludos hasta Medellín, la ciudad de la eterna primavera. Muchos saludos. ¿Se vio? Bogotá, dice Marta Lucía Navarro. Qué bueno, Marta Lucía. Sí. Ahora ahí me escucha. Sí, ¿Aló? sí lo escuchamos. ¿Así un poquito mejor? Un poquito mejor. Igual hágale, háblenos durito, regáñenos así tono A cucuteño. ver, ole mano, ¿no? No, vamos a ver, Eso, mano. vamos a compartir pantalla. Sí, me tocó ponerme audífonos. Bueno, volvamos entonces al principio. A ver. Bueno, entonces, lo que haga lo monté en la charla, vamos a repartir en tres, vamos a irla en tres, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible, pero lo que yo quiero es que
siendo una molécula tan bonita, tan interesante, con tanto estudio, con tanta ciencia, pues entre todos poco a poco sepamos, no importa nuestro nivel, nivel de conocimiento de esto, pero podamos entender por qué ella es tan funcional y es tan importante, o es, digamos, la molécula más importante en el cuerpo. Entonces, ¿para qué el glutatión? ¿Qué hace en el cuerpo? ¿Cómo es? Primero nos ayuda a mantener los niveles intracelulares de glutatión, que eso nos genera energía y nos tiene nuestro sistema inmune cargado. También nos ayuda a combatir enfermedades antienvejecimiento como Parkinson, Alzheimer, cáncer, sobre todo en cáncer de próstata que tiene estudios, y el glutatión de su parte reducida, que le voy a contar más adelante, el sistema cardiovascular. Fíjate que está en todas partes del glutatión, en el sistema digestivo, en todas las enfermedades inflamatorias, cuando hay sobredosis de contaminantes de alimentos, de enfermedades infecciosas en el sistema inmune y enfermedades respiratorias, en el entrenamiento deportivo de mayor rendimiento y sobre todo en esta parte que es la de la charla de hoy, que es el glutatión reducido en cáncer con todos los daños que tiene el estrés oxidativo y los daños en el ADN. Entonces, fíjate que el glutatión está en todas partes, pero vamos a empezar. ¿Qué es el glutatión? Sí, porque hablamos que es un tripéptido. ¿Por qué es un tripéptido? Porque tiene tres componentes principales: la glicina, el ácido glutámico y la cisteína. Sí, es una proteína, es un péptido. Un péptido es una proteína. Nosotros tenemos tres sustancias esenciales en el cuerpo o con las que trae el cuerpo, que son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Pero las proteínas, yo pudiera decir que siquiera son las más inteligentes de todas, porque ellas son las que construyen, destruyen y organizan todas las cosas en el cuerpo. ¿Ok? Es tan importante este glutatión que tiene niveles similares al potasio, a la glucosa y al colesterol. O sea, no es una sustancia que esté en poca monta, pero se fije que equiparada con estas sustancias. Y existen dos estados de ella: reducidos, que es el que nos importa o es el que funciona o el que nos ayuda a que no haya daño en el cuerpo, y en el oxidado, que es como el detrito después de un proceso químico como tal. ¿Ok? Y tenemos que tener en cuenta que el balance de estos dos, sobre todo cuando hay una mayor proporción de reducidos, es el que nos va a tener la protección como tal sobre todas las enfermedades, empezando a hablar sobre cáncer. Y este es un esquema para mostrarles normal lo que es en la parte química superficial, que tiene un grupo sulfídrico. ¿Qué es un grupo sulfídrico? Es un grupo que nos va a tratar de balancear, nos va a tratar de nivelar las cargas eléctricas como tal, para poder organizar un poquitico más las moléculas y volverlas neutras como tal. El glutamato, la cisteína y la glicina. Pero eso se encuentra en la naturaleza, o sea, estas cosas se encuentran en la naturaleza. ¿Sí ven? Entonces, volviendo a decir, entonces la glicina la encontramos en el huevo, el pescado, en la carne, en los lácteos, remolachas y zanahoria. El glutamato lo encontramos en el hígado, la carne, los huevos, los pescados. Y la cisteína la encontramos en el ajo, cebolla, carnes y huevos. Pero de estos tres componentes, la cisteína es el más escaso, ¿sí? El más escaso de estos, y la mayoría de esta cisteína, cuando pasa por el sistema digestivo, no sobrevive y se pierde. Entonces, no es fácil de conseguir, no es fácil de digerir, no es fácil de que llegue a donde tiene que llegar, que es la célula como tal. La célula como tal. Aló, ¿Aló? Aquí estamos. Lo aló, oímos pasito aló. todavía. Aquí estamos, Carlos Andrés. Grítenos. Pero no entiendo la, espérese, a ver. Muy pasito todavía. No, no, no está, pero sí, todavía pasito. Así Y un la, Yo los, poquito mejor. la- yo los escucho bien. así, grítenos. No, que ahí escuchan bien, por otro lado. Entonces, ¿seré yo? Bueno, entonces, mire, esta es la estructura química de lo mismo: glutamato, cisteína y glicina. Sí, o sea, la idea no es tanto que nos aprendamos estos nombres, pero para que entiendan que esto tiene un proceso, porque la naturaleza es perfecta y para llegar acá ella hizo muchos ajustes como tal. ¿Sí ve? Y entonces, bueno, el glutatión, pero ¿cómo se produce este glutatión? Este glutatión, como dijimos, tiene tres partes: la glicina, el glutamato, la cisteína y la glicina, que están unidos. Esos son péptidos, son, digamos, vamos a hablar para no términos complejos, sino proteínas pequeñas, que están unidas por algo que llaman los enlaces, uy, se me fue, perdón, por los enlaces peptídicos. ¿Sí? Los enlaces peptídicos son los enlaces que van uniendo esta cadena para formar esto que llamamos un tripéptido. ¿Y cómo se forma esto?
de la siguiente forma, una forma fácil y sencilla. El glutamato más la cisteína, por una enzima o como unas tijeritas que la va a empezar a unir, que llama la gamma-glutamil cisteína sintetasa, une y esas dos primeras proteínas que están ahí, o sea, o los dos primeros péptidos, que es el glutamato y la cisteína, y se unen, ¿sí? Y forman la gamma-glutamil cisteína. Entonces, fíjese que ella poco a poco va armando y se va uniendo. Para eso necesito utilizar adenosíntrifosfato, que es energía, y tiene un dedito que es el adenosíntrifosfato y el grupo la unión amida. Después de que está esto, o sea, perdón de pronto si es un poquitico complejo, pero la idea es que yo quiero que entendamos un poquitico de dónde viene el glutatión, ¿sí? Que no es generación espontánea, sino que tiene un proceso en la naturaleza en todo su desarrollo. Después, cuando coge estos dos primeros se unen con la glicina, como tal, el glutamato, la cisteína y la glicina se unen por medio del glutatión sintetasa, que son otras tijeritas como tal, para que vea nuestro glutatión como tal, que es así como él llega, como la glutatión sintetasa utiliza la gamma glutamil, cisteína, glicina o el famoso glutatión como tal. Y en esta parte, pues no lo va a mostrar mucho, es el cómo actúa, o sea, después de cómo se produce, cómo actúa. Aquí lo que nos muestra, lo que nos interesa al final es esta molécula que está acá, ¿sí? Un glutatión reducido como tal. Y en una forma muy sencilla, en el libro del doctor Goodman, él nos muestra esta forma, ya les explico, pero antes de llegar a esto, a ver cómo funciona o cómo nos ayuda el glutatión, tenemos que tener en cuenta lo siguiente: cómo se produce el daño, el glutatión cómo nos ayuda. En el caso del daño, ¿qué es lo que es? ¿Los enemigos o los malos? O los malos son los radicales libres. ¿Ok? ¿Qué son estos? Ellos tienen que... Ellos tienen que tener un balance y tienen que tener como sus dos manitos siempre llenas como tal. Cuando las moléculas no tienen su manito llena y tienen una mano libre, es como si fuera una aguja que estuviera apoyando y dañando absolutamente todas las cosas en el cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace el glutatión? El glutatión coge y le dona un hidrógeno en este caso, y lo que hace es que lo nivela y hace que no se vuelva dañino como tal, ¿sí? Para eso entonces hay unos conceptos que hay que tener claro: oxidación, que es todos los procesos cuando yo produzco energía, cuando yo como, el cuerpo los transforma en oxidación para producir energía. Radical libre es el producto desecho de todos esos procesos de lo que nosotros nos alimentamos como tal. Okay. Radical es el producto final que está del daño que se produce cuando hacemos todo ese proceso que es normal en el cuerpo. Nosotros comemos, oxidamos las cosas, así como ustedes ven que ustedes abren un aguacate y se pone después de estar verde, de por de negro, es un proceso de oxidación. El cuerpo hace un proceso similar para poder extraer la energía de acá. ¿Ok? Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esta molécula fantástica de glutatión? Coge que es un radical libre, como le estoy mostrando en esta parte, que él tiene que tener un balance, tiene que tener dos hidrógenos, ¿sí? o tiene los dos bracitos haciendo una especie de equilibrio. Pero cuando ya hace todo su proceso, queda esa molécula con un cable suelto, y ese cable suelto empieza a apoyar y a dañar absolutamente todas las cosas, empezar a hacer una degeneración celular y puede aparecer cualquier enfermedad. Entonces, este glutatión, ¿qué hace él? En sus procesos regala un hidrógeno como tal para empezarlo a balancear. Ustedes ven, y al final, ¿qué queda? Un glutatión oxidado, que es desde acá, y él nos ayuda a nivelar esas moléculas. Conclusión: lo que hace el glutatión es como tapar ese cable que nos puede estar haciendo daño, o esas cosas que nos están dando daño en cualquier parte del cuerpo, en las células hepáticas, en las células neuronales de la cabeza, en los enterocitos del intestino, en fin, en todas las células. Lo que hace él es tratar de neutralizar y organizar para tener un efecto que nos ayude. ¿Sí ven? Y básicamente esta partecita, perdón, es un resumen de eso. Una molécula de glutatión reducido, ¿qué hace? Neutraliza radicales libres, tapa esos cables que nos van a dañar. ¿Ok? La función principal de eso está en los grupos sulfidrilos, que es el que coge, se me cayó
un hidrógeno, yo le pongo otro hidrógeno para que me balancee y no haga daño, o sea, le tapo, digamos, este cable. Y tiene otras pues, múltiples funciones, disminución de la metamoglobinemia en la oxidación de las membranas celulares. Las membranas celulares son las que protegen a las células, que deciden qué entra, qué se excreta y cómo funciona. Si yo no tengo la integridad de la membrana celular, genero muchos daños, muchos daños. También la bioquímica de los radicales libres ayuda como cofactor de las vitaminas. El glutatión nos ayuda también para que vitaminas como la C, como la E, se regeneren, ¿sí? Haga como una reorganización de estas vitaminas. Entonces es muy importante, fíjense en cuántos procesos que hemos hablado. Y sobre todo lo que es los radicales libres en el hígado, todos los tóxicos del hígado. ¿Ok? Producción de la mitocondria, que es la que nos produce energía. Y estas dos, las últimas dos partes de los fondos de glutatión, son las que vamos a ver hoy, que es la síntesis y reparación del ADN y la regulación y proliferación de las células y la apoptosis. ¿Qué quiere decir eso? Que el glutatión ayuda en la reparación del ADN, que es como el cerebro de cada célula, la matriz que produce todo el buen funcionamiento de la célula. Y en esa parte también nos ayuda en la regulación de producir las células y la apoptosis, que es la muerte celular. Cuando esta parte de la síntesis y reparación de ADN no está bien, el nacimiento de las células y la muerte de las células programadas, es donde empiezan a aparecer todos los procesos de cáncer. Bueno, y este es un esquemita, también resume esto, cómo el glutatión reducido nos ayuda en el reciclaje de la vitamina C, reciclaje de la vitamina E, reciclaje del ácido alfa-lipoico, en fin, en muchos procesos químicos que son muy importantes para el cuerpo como tal. Bueno, entonces, buscando en los comparativos, encontré en dos partes esto y que son congruentes con toda la literatura. Cuando no hay cisteína, o sea, cuando no hay cisteína, que es un precursor de glutatión importante, que es el que es escaso, hay daño en lo siguiente: sistema inmunológico comprometido, o sea, no hay quien nos defienda contra todos los agentes, tanto microbiológicos como xenobióticos, llámense químicos, físicos, emocionales también, y nos genera daño. Acumulación de toxinas por el cuerpo, disminución de producción de energía intracelular y aumento de la oxidación celular, que esto es el famoso del Dr. Goodman, que es idea, que es refuerzo inmunológico, detoxificación, energía y aumento en la oxidación. Bueno, y eso es para decir que cuando nosotros no tenemos buenas cantidades de glutatión, ¿qué puede influir en esto? La contaminación, drogas, radiación, estrés, lesiones, envejecimiento, todo eso acumula toxinas, hay estrés oxidativo, no hay suficiente, también baja la cantidad de glutatión, y hay envejecimiento celular, enfermedad y muerte, y muchos procesos de cáncer como tal. No sé si me están escuchando bien, por favor. Yo se escucho bien, Carlos Andrés. Bien, doctor, bien, se le escucha. Carlos Andrés, Listo. muy bien. Bueno, pero entonces nosotros pensando, listo, el glutatión, pero ¿cómo hacemos una forma de intentar medir el glutatión? ¿Sí? Hay formas, vamos a pasar aquí. Hay formas, digamos, bastante sofisticadas, como es la relación glutatión oxidado y reducido. Entonces, acuerde que entre más glutatión reducido tengamos, más posibilidades, o sea, de estar bien. Tenemos glutación en los linfocitos eritrocitos y los niveles normales son estos, pero eso de pronto es muy complejo, ¿sí? Hay dos formas. Una forma clínica, pues que el paciente cuando toma glutatión de manera adecuada se va a sentir bien. Pero otra forma indirecta es con una enzima que se llama la gamma-glutamil transferasa o transpeptidasa. Es una enzima que se mide fácilmente en sangre, que es asequible para, pues, en la gran parte del mundo, yo creo que en casi todo el mundo. ¿Y qué tiene de particular esta enzima? Esta enzima está en la parte de la membrana, en la parte externa de la membrana celular, siendo una, pues como dice ahí, una enzima, pertenece a las transferasas, pero su principal función es regular el glutatión intracelular. Ella trabaja en sinergia con el glutatión regulándolo, pero tiene un trabajo muy importante, que es hacer que los aminoácidos entren a las células. Y los aminoácidos, ¿qué hacen? Que reparan toda la maquinaria celular, especialmente la del ADN, y lo que hablamos ahí, que es la que puede darnos una gran protección contra el cáncer. ¿Sí ve? Y tiene elevaciones
unas que son hepáticas muy puntuales, pero también unas sistémicas. Y últimamente hay muchos estudios que nos están diciendo que un gran predictor de estrés oxidativo de fácil reconocimiento es la gamma-glutamil transpeptidasa o transferasa. Sí, entonces, por ejemplo, en patología hepática como tal, cirrosis biliar primaria, consumo de alcohol, hepatitis aguda o crónica e intoxicación por medicamentos. ¿Sí? Sobre todo pues, los pacientes que consumen mucho acetaminofén. Pero hay otros también extrahepáticos. Y usted fíjense que todo esto como tal son todas las enfermedades. ¿Sí? Este es como el alfa de todas las cosas, porque también se puede elevar con fármacos, con insuficiencia cardíaca congestiva, con angina, con EPOC, en posoperatorios, en diabetes, obesidad, hipertiroidismo. Entonces, una gamma-glutamil transpeptidasa elevada me dice que tengo mal funcionamiento del glutatión y es algo que tenemos que tener en cuenta y que no es muy difícil de hacer. Tienen unos rangos normales entre 5 a 40 o 5 a 36 y cuando están elevada, mayor de esta cuantía, sea cual sea la cuantía, tenemos que mirar que nuestro proceso de oxidorreducción, nuestro proceso de protección de glutatión está alterado y tenemos que pues ponerle atención. Bueno, ahora sí vamos a entrar en lo que es glutatión y cáncer como tal. Es la segunda causa de muerte después de los trastornos cardiovasculares, entendiendo que los trastornos cardiovasculares son asociados a deficiencia o mal movimiento de glutatión. ¿Verdad? ¿Para dónde vamos? Que puede prevenir con alimentación, evitando carcinógenos y mejorando defensas, eso lo sabemos. Los cánceres más comunes, ¿cuáles son? Próstata y mama, seguido por pulmón, colorectal, vejiga, útero, linfoma y ovarios. ¿Sí? El origen del cáncer es en los propios genes, ¿sí? Entonces estamos hablando que el glutatión modula el ADN y modula los genes, que es una enfermedad genética más no hereditaria. Mire, esto es muy importante. Que una persona tenga cáncer no quiere decir que su hijo vaya a tener cáncer, que tiene solo un 10% de posibilidades en la mayoría de cánceres, pero sí hay algo muy importante que es la epigenética. Es una ciencia que digamos no es tan nueva, pero que está cogiendo mucha fuerza, que es cómo hay alteraciones genéticas asociados a daños medioambientales, llámese ya estrés, llámese xenobióticos, llámese contaminantes, contaminación electromagnética, contaminación alimenticia, todo lo que tenga que ver con disruptores endocrinos también, o sea, todo lo que tenga que ver con químicos, con comida, con polución, con electromagnetismo, nos dañan esto. Y entonces hay que tener mucho cuidado con eso, o sea que la mayoría de cánceres sí pueden ser evitables, ¿sí? Si yo correctamente miro la epigenética y corrijo esos factores desencadenantes de enfermedad, pues voy a mirar, ¿sí? Y acordémonos que tenemos más o menos 30.000 genes en el núcleo celular, que es el manual de instrucciones el que decide la célula para dónde hace una célula que sea funcional o una célula que sea disfuncional. Cuando una célula empieza a disfuncionar y ella se sale de control del sistema de control del cuerpo, es donde se inicia el cáncer. Simple y llanamente el cáncer es algo que se produce todos los días, que nuestro cuerpo tiene cómo organizarlo como tal, pero si él no tiene las herramientas necesarias, le gana la carrera, empiezan a dañar órganos, llámese hígado, llámese estómago, llámese próstata, llámese mama, llámese colon, hay una desorganización, un daño y empieza a generarse cáncer como tal, ¿sí? Y para eso, o sea, fíjate que hablamos que hay 30.000 genes, que el glutatión es importante, pero cuando eso no necesita, de esos genes, 3 partes como tal, los protoncogenes, que son los precursores o la génesis o el principio de cáncer, que ellos ¿qué hacen? Ellos sintetizan reparación del ADN y el crecimiento celular regulándolo. Cuando ellos son activados por todas estas cosas que les dije yo, empiezan a generar cáncer. Hay otros genes que son genes supresores de tumores, fíjense que hay quien lo produce, pero también hay quien los organiza. Y hay otros genes reparadores. Si yo tengo adecuadamente en equilibrio estos genes como tal, tienen suficiente energía, tienen suficiente glutatión, el cáncer muy difícilmente va a llegar a nuestras vidas. Bueno, entonces hablando de la carcinogenia, entonces tenemos que esos canales tienen como tres switches de prenderlos o de apagarlos. Un agente inductor que hace que el ADN o quien da la orden empiece a decir, esta célula ya por estrés no puede seguir funcionando normalmente, tiene que mutar y en esa mutación genera
un cambio o una aberración y genera una célula que no es funcional. Y eso hace que se produzca cáncer. ¿Sí? Un agente promotor y un agente progresivo. El agente promotor es cuando empieza a salir una división descontrolada. ¿Sí? Aparece una célula cancerígena, el cuerpo no tiene la forma de pelear contra ella. Entonces, el agente promotor lo que hace es que esa misma célula se divide en 2, en 4, en 8, en 16, así sucesivamente hasta cuando se sale fuera de control, ataca un órgano, empieza a dañar, y hay otro agente que es un agente progresivo, que es el que hace que se vaya de un órgano como tal y empieza a generar la famosa metástasis, que no es más sino cáncer fuera del sitio donde está. ¿Ok? Pero todos tienen sistema de regulación. Entonces aquí hay células sanas que hacen su crecimiento de los tejidos, curación y lo lesionan y lo reemplazan. Y en este balance es que el cuerpo organiza ese cáncer que se produce todos los días. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ayudar al cuerpo a repararse, a su autoecoorganización como tal. ¿Ok? En el cáncer hay pues varios tipos de cáncer, pero hay digamos unas series puntuales o tipos puntuales. Los carcinomas, que son células epiteliales que recubren los órganos, más comúnmente es en el pulmón, colon, páncreas, próstata y cuello, que es el 80% de todos los carcinomas, ¿sí? Todo eso que termina en carcinoma es el 80% de los tumores. Un 1% que son los sarcomas, que da en huesos, tejido blando del organismo, sistema musculoesquelético, y el sarcoma de Kaposi, que es el VIH, es muy poco común, pero es asociado también con inmunodeficiencias como tal. Y el sarcoma de Dewey. Y las leucemias, que son las que son puntualmente de la sangre, que tienen dos, que presentan la médula leucemia, y las que presentan órganos, que son los linfomas o linfoblásticas como tal. Y aquí están los linfomas, que es de las células que nos defienden. ¿Sí? Inmunológicamente hay un daño de estas células por mucho estrés oxidativo de todos lados, llámese la fuente que se llame, nos daña las células T o B y empieza a generar todo esto. ¿Sí? Los tumores de Hodgkin y no Hodgkin como tal. Y los cancerotos que no están metidos en los grupos comunes, como los mielomas, los astrocitomas, los tumores neuroendocrinos y el sistema nervioso central. Y entonces cuando uno empieza a hablar de cáncer, empiezan a aparecer, o le dicen su familiar tiene cáncer y está en estadios. Y uno dice, bueno, pero ¿y eso qué es? Entonces yo quise traer a colación aquí y mostrar un poco cómo cuando en un reporte de cáncer que es un estadio, y podamos entendernos un poco más de esto. El estadio 0 es un carcinoma in situ que está ahí en este puesto, que si se quita se corrige, por lo menos digamos el principal estadio 0 y 1 son los de cervix o de cuello uterino. Ellos en ese momento están ahí, no rompen, es fácil de controlar. Estadio 1, cuando está en una sola partecita del cuerpo y no ha llegado a los ganglios. Por ejemplo, está solo, digamos, en la matriz, y ahí se quedó ya y es más fácil de llegar. El estadio 2 es cuando ya llega y toca los ganglios. Los ganglios son digamos, como los fortines de defensa para cualquier enfermedad, llámese virus, llámese parásitos, llámese xenobióticos, es como nuestra primera línea de defensa, nuestro cuartel de policía que nos va a ir. Cuando no ha llegado ahí, es estadio 2, estadio 3, cuando ya está comprometido gran parte de cualquier órgano, y el estadio 4 es cuando ya está fuera de ese órgano muy lejos, que son las famosas metástasis como tal. Pero a su vez también hay otra clasificación que son los grados. O sea, listo, tengo un cáncer que está en mi hígado, pero el cáncer puede ser bueno, regular o malo, por decirle algo. ¿Sí? O sea, que es bien diferenciado, o sea, que es un cáncer, un sarcoma, pero que las células no son tan malas, digámoslo como tal, que es un grado 1. El grado 2 que está moderadamente diferenciado, o sea, que es muy parecido a la célula original, es muy parecido a la célula original y causa un daño, pero pues se puede ayudar a tiempo. Y así sucesivamente hasta el grado 4, en el cual ya las células no se parecen, no es funcional, y simple y llanamente al aumentar el número de células enfermas con las células sanas, daña el órgano y este órgano entra en falla y normalmente pues el paciente fallece. Normalmente ningún paciente para mí pues muere por cáncer, muerte es por una falla que hace su cuerpo al no tener unas células viables para que hagan su función como tal, llámese el órgano que se llame como tal. Y pues esta es la estadística de Colombia para el 2020. Por cada 100.000 habitantes, este era el número de casos que había. El primero, como ustedes ven, es el cáncer de mama, con 15.000. Después sigue el de próstata, después sigue el cáncer de colon recto y ano.
y así sucesivamente. Fíjese, y la mortalidad, fíjese que es muy alta. Fíjese que de cada 100.000 habitantes, 49 o 50 se mueren por cáncer de próstata, 48 por cáncer de mama. Entonces es una mortalidad muy alta porque si ponemos a analizar, y de todas maneras, como yo le digo a mis pacientes, usted es el 100% de usted no hace base una estadística de usted es el 100%, o su papá, o su mamá, o nosotros mismos somos el 100% de nosotros. Pero pues era para mostrarle pues la alta tasa, ¿sí ve? 109.900 y esos que sacan los melanomas, que son los de piel como tal. Entonces, vea que las altas, y va a seguir creciendo porque cada vez está más intoxicado el cuerpo, cada vez hay más xenobióticos que son contaminantes del medio ambiente, cada vez más estrés, cada vez hay más contaminación electromagnética y eso va a hacer que las células en su afán de defenderse contra esos productos empiecen a mutar y en esa mutación hacer un error, hacer una célula que no es viable, una célula que no sirve para ese órgano y listo, chao, apareció el cáncer. Aquí están todos los contaminantes para tener en cuenta. La genética, acuérdese, 10%, no siempre que mi familiar o mi papá tiene cáncer, yo voy a tener cáncer, eso no es así. Pero sí cosas como el humo del cigarrillo, el escape de los combustibles, los metales pesados, pesticidas, la radiación ionizante, los rayos X, los residuos nucleares, la radiación ultravioleta, capa ozono de lo que se nos está dañando, dieta, el exceso de alcohol, el exceso de grasa, insuficiencia de fibra, insuficientes antioxidantes, alimentos curados. Fíjate que los virus, el SIDA, la hepatitis C, el Epstein-Barr, el papilomano, todos que generan radicales libres, acuérdense, la molécula desbalanceada que nos como si fuera una cuchillita que nos va dañando todas las células, nos las va rompiendo, hace que haya crecimiento, haya errores en la formación de nuevas células, se produce cáncer como tal. Y esto es para decirles que con cada, o sea, lo hacer un poquitico más cercano a nosotros, decirle, bueno, pero ¿cómo así el tabaco? Entonces, el tabaco y el vapeo, que apenas están empezando los estudios, pero el vapeo solo es el tabaco disfrazado. Como tal, es 30% de las mortalidades neoplásicas en el mundo. ¿Ok? Entre más de 4.000 sustancias nocivas en el humo del cigarrillo. ¿Sí? Entre más importantes están el alquitrán, el benceno, que son los hidrocarburos, y está asociado a 19 tipos de cáncer, no solo cáncer de pulmón, de esófago, garganta, laringe, pulmón, hígado, estómago, páncreas, colon, cuello, riñón, etc. O sea, no tiene ningún sentido en lo absoluto fumar. 19 tipos de cáncer, no solo en lo que piensa uno que garganta y pulmón. Mire hasta dónde llega. Otro tante en la obesidad, nosotros los que somos un poquito repuesticos y digamos, alimentación, obesidad y sedentarismo, que es una triada nefasta, todo lo que puede haber meningioma en el cerebro, cáncer de tiroides, cáncer de mama, de hígado, vesícula, estómago, riñón, útero, ¿sí? Entonces, consumir diariamente ejercicio, verduras, muchas verduras, y eso nos ayuda como un factor protector. El alcohol y el cáncer también. El cáncer se estima que 3% de los cánceres se relacionan al alcohol, ¿sí? Aunque no es tan fuerte, pero también depende de la dosis. Pero mire, cuando yo consumo alcohol tengo 5 veces más riesgo de cáncer de boca y de laringe, 2.7 más bases de cáncer de laringe como tal, 1.6 de cáncer de mama, 1.5 de cáncer colorectal, 2%, dos veces más, doble vez de cáncer de hígado. ¿Sí? Entonces, hay que pensar y hay que concientizar a las personas de estos procesos como tal. Y pues ni se diga los xenobióticos, de que nosotros no estamos acostaditos, nos bañamos con el agua en la toxicidad del agua, con el champú, con los jabones, con el perfume, con los talcos, con el desodorante, con la crema dental, con los sartenes donde hacemos nuestros alimentos, con el agua que nos tomamos en los alimentos, con lo que limpiamos la casa. Aquí hay un infinito de cadmio, de aminofenol, aminas aromáticas, ciclosporina, formaldehído, el caucho como tal, el dilocropropano, bueno, en fin, eso sí que son disruptores terribles a nivel de cáncer como tal. Y nosotros nos damos cuenta, nosotros nos intoxicamos desde que nos levantamos
hasta cuando nos acostamos. ¿Sí? Piense cada uno en su proceso, en la espuma de afeitar, en los polvos que nos echamos en la cara, en los labiales para las de las personas. Todo eso tiene, entonces pues, hay que tener mucho cuidado y aprender a leer etiquetas y empezar a identificarla con cosas muy sencillas que se encuentran en internet de ver lo que nosotros usamos, la ropa incluso que nos ponemos. Eso hace parte de todos los tóxicos a los cuales estamos expuestos. Lo que pasa es que el cuerpo es querido y sabe y nos defiende, pero ¿hasta cuándo tiene él pila para eso? Mire, también hay agentes bacterianos, virales, parasitarios, y aquí no hay fúngicos, pero también, sobre todo la cándida, que no está en no me he fijado que no está, que pueden producir enfermedad de Helicobacter pylori, pues el sistema gástrico. El VIH, cáncer de cuello uterino, enfermedad de Hodgkin, no Hodgkin, hepatitis B con cáncer de hígado, hepatitis C, cáncer de hígado y cáncer de vías biliares, Epstein-Barr, que es muy común, más común de lo que parece. Entonces, para tener en cuenta, todo paciente que tenga un cuadro hemático con inversión de la fórmula, que los linfocitos sean mayores a los neutrófilos, hay que estudiar que no tenga que este paciente no tenga un virus dando vuelta, un virus de Epstein-Barr, algún virus, un virus de papiloma o un virus bueno, en fin, toda la cantidad de virus que pueden haber, o sea, hacerle un test de virus a este paciente, porque esos pacientes de mucho peso, mire, sí, y eso es, digamos, algo que no es tenido muy en cuenta ni en la línea del tiempo de las enfermedades se dice. Entonces, un paciente que amigdalitis repetida de origen viral o fuegos todo el tiempo, y después empieza con un cáncer, pues hay que mirar si su origen es un virus como tal, ¿sí? Virus del papiloma, que también está descrito, sí, el virus del herpes también, que es muy común, el herpes, sobre todo el herpes simple, el herpes zóster, entonces hay que hacerle seguimiento cuando los cuadros hemáticos cambian, cuando se invierte la fórmula de leucocitos con neutrófilos, ¿sí? Parasitosis, ¿sí? Chilostoma, el clonistium, en fin, y sobre todo la cándida que no está acá. La cándida es un gran inductor de inflamación, un gran disruptor, una gran actriz, le digo yo, o un actor principal en todos los problemas a nivel digestivo, de disbiosis bacteriana, de daño de la flora intestinal y daño de las células que llaman enterocitos del intestino. Entonces hay que tener en cuenta con la cándida como tal. Sí, y pues, en fin, esto hay muchas cositas que hay que tener en cuenta con respecto a las bacterias, virus, parásitos y hongos. Y en esta diapositiva me pareció muy importante analizar esto, que la exposición al sol. Sí hay que exponerse al sol, pero hay que saber a qué horas, ¿ok? De 7 a 9 de la mañana, pues en los que estamos aquí en zona tropical, y de 4:30 a 6 de la tarde, ¿sí? Eso activa la vitamina D, que per se la vitamina D en niveles mayores a 60 es un gran protector de cáncer, y hay que tenerlo en cuenta. ¿Ok? La exposición también a todas las luces, esa irradiación de la luz es terriblemente complicada, pero podemos compensarla con buena hidratación. La hidratación es un gran protector también de toda la irradiación electromagnética, entonces a consumir mayor cantidad de agua que se pueda. ¿Cuánto saber es cuánta para mí? Cuando yo tomo agua y cuando hago y orino, está completamente o transparente o clara. Esa es la mejor forma de estar hidratada, no que 5 vasos, no que 35 ml por kilogramo de peso, no. Cuando usted ahí vaya al baño y orine, esa sea completamente clara. Y aquí en esta otra parte, quiero ver una ABCD que me parece interesante con el respecto a las manchas de la piel o los lunares. Cuando tenemos un lunar que es asimétrico, o que tiene bordes irregulares, o que me ha cambiado de color, o que tiene un diámetro mayor a 0,6 centímetros, o que era pequeño y muy poquito tiempo se volvió grande, epa, eso es un lunar o una manchita que hay que estudiar y que hay que mirar como tal. ¿Sí? Entonces esto me pareció muy bonito, este ABCD, porque pues a veces uno no le pone mucha atención a los lunares. ¿Sí? Uno mira, no es redondito, no es bonito, el borde irregulares, cambio de color, aumento de diámetro, ponerle mucha atención. Y también hay que tener en cuenta, pues ya creo que ya no se usa tanto, no sé en Estados Unidos, Adriana, las lámparas de bronceadores, las famosas ahorita que son las uñas acrílicas, esas lamparitas que le ayudan a secar, eso también genera melanoma o cáncer en piel. Entonces hay que tener en cuenta que está tan de moda y que están poniendo esas uñas acrílicas, tenerlo en cuenta como tal. Bueno, fíjate que esta parte fue de la charla
lo que más me encontró buscar literatura, ¿sí? Cómo los fármacos son asociados a cáncer, ¿sí? Busqué estudios por acá y no era fácil conseguir esa asociación. Entonces los antineoplásicos, o sea, los mismos que nos ayudan con supuestamente en quimioterapia con el cáncer o que son citostáticos como ciclofosfamida o antibióticos como cisplatina, deramicina, también generan cáncer. El metronidazol, yo a mis pacientes le digo, mire, todo lo que genera, lo que termine en sol, trate de tener mucho cuidado con ello, ¿sí? Todo eso más acetaminofén o acetaminofén y todo lo que termine en sol, ¿sí? Metronidazol, ceinidazol, fluconazol. Hay que hacer un uso muy racional, ¿sí? Algunos antidiabéticos, como el glutazona con cáncer de vejiga, inmunosupresores, como hemos dicho aquí, la ciclosporina, que utiliza mucho en algunos tipos de cáncer y en pacientes que han tenido reemplazo renal, trasplante renal, ¿sí? Y todas las terapias de reemplazo hormonal, ¿sí? Todos los anticonceptivos orales como tal, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta que todo lo que nosotros consumimos tiene algún problemita como tal. Bueno, contaminación electromagnética en todo el espectro, desde radio, microondas, infrarrojo, ultravioleta, rayos X, rayos gamma, que ya son terapéuticos. Las ondas de microondas, ahí entran las ondas de 4G, 5G, las antenas repetidoras de telefonía celular. ¿Sí? Si yo estoy a mínimo, o si estoy a mínimo 3 cuadras de una antena repetidora, bueno, por favor, vaya de ahí porque no tiene objeto vivir, está en alto riesgo. O yo vivo en un edificio, en ese edificio les dio porque para bajar los cánones de administración de los condominios, ponemos una antena repetidora en el techo, no, su vida vale más que eso, dígale, no señores, muchas gracias. Y ahorita con la tecnología que está entrando aquí a Colombia, porque ya está en otra parte del mundo, el 5G, la radiación es más fuerte, la radiación es más complicada y no hay estudios que digan qué tan seguro estar cerca o lejos de estos. Entonces hay que tener también mucho cuidado con esto. Y también hay que mirar que el cáncer también es más común según algún sexo, o sea, de pulmón, colorectal y de seno para las mujeres. En los hombres es el de pulmón, el de próstata y el colorectal. Entonces, también hay que tener en cuenta qué predisposición tengo yo a esto como tal. Es más frecuente en el sexo masculino, 55-45 como tal. La mortalidad también sigue siendo más significativa en hombres. A quien hombre le da un cáncer tiene mayor mortalidad, entonces a cuidarnos los hombres de mayor forma para no llegar a esto. Entonces, y obviamente el cáncer, también hay cáncer que son asociados a la edad como tal. Entonces, en personas de 65 a 75 años los riesgos aumentan. ¿Por qué? Porque la maquinaria está más desgastada, porque tenemos menos protección con el glutatión. Entonces, a mayor edad, mayor cuidado. Bueno, enfermedades predisponentes para neoplásicas son enfermedades benignas que también pueden hacer esto, como la hiperplasia de mamaria o la hiperplasia de próstata o los carcinomas in situ. Entonces, o las gastritis atróficas. Entonces, cuando hay metaplasia gástrica, entonces hay que ponerle atención a lo que se come. Sí, las tiroiditis, los pólipos, hepatitis también crónica. Entonces, son enfermedades que me pueden predisponer a cáncer. También alteraciones genéticas, que pues ya sabemos que es la menor cantidad, pero también solo un 5 al 10%. Alteraciones genéticas, sobre todo en manejo de enzimas como tal, pues no vamos a andar acá. Factores socioeconómicos, claro, o sea, el cáncer del primer mundo. Sí, hay 70% de cáncer están por el estilo occidental, pero son más mortales en el subdesarrollo, ¿sí? En América Latina, en partes de Asia, de África. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente cobertura de salud o los suficientes recursos para tener estos pacientes. Entonces da más cáncer en el primer mundo, pero en América, en Asia y eso da de pronto menos cáncer porque no hay tanta contaminación o tan mal estilo de vida, pero los recursos no son buenos y este paciente por las complicaciones termina teniendo mayor mortalidad como tal. Bueno, productivos hormonales, todos los anticonceptivos orales, antiandrogénicos, progestágenos, eso es factor de riesgo, sobre todo para cáncer de seno y cáncer de mama. Bueno,
pero que cuando tiene un paciente, ¿qué posibilidades terapéuticas tiene? Entonces, primero, la radioterapia, que es bombardear, es como poner una bomba atómica a unas células, es irradiarla terriblemente con los subsecuentes efectos secundarios. Digamos que gracias a la tecnología, los efectos secundarios tan graves como antes. Sí, yo tuve una anécdota de una paciente hace como 10 años, que una paciente mía tenía cáncer de seno y yo llamé a otra paciente mía porque iban a hacer radioterapia, pues para que interactuaran, por lo difícil o como apoyo emocional. Y me dice ella, y yo no, pues no es la parte de, no, Carlos, dígale que no, yo tuve 10 fracturas por la radioterapia. Obviamente eran otros equipos, eran otros tiempos, pero hay personas que generan muchos efectos secundarios de radioterapia. Algunos muy fuertes, por ejemplo, en cáncer de próstata, cuando irradia la próstata con la cistitis hemorrágica. Empieza el paciente a la vejiga, está tan inflamada y tan lesionada que empieza a sangrar y a sangrar y a sangrar, y es un problema. ¿Sí? O quemaduras de senos, bueno, en fin, muchas cosas. La quimioterapia, que es un envenenamiento controlado del paciente, como tal, cirugía y pues las cirugías como tal, ¿ok? Que cuando es resistente o cuando toca hacer cirugía son los tres. Pero nosotros tenemos herramientas y es donde, digamos, el eje central de esto, que es el glutatión, sobre todo en forma reducida. ¿Qué vamos a hacer en la prevención del cáncer cuando estamos en tratamiento de cáncer y posterior a la remisión de cáncer? En prevención de cáncer es la capacidad de antioxidación, que es tapar ese punzón que nos vive dañando todo el tiempo. Que el ADN, que es el que decide qué célula vive, qué célula muere y qué célula yo reorganizo, lo arregla. ¿Sí ve? Que nos ayuda y potencia el efecto antioxidante de la vitamina C y el selenio. O sea, son más herramientas para combatir cáncer. En la síntesis y reparación de ADN que hemos dicho, o sea, evita que ese también lo llegue y lo organiza. Deficiencia enzimática, eso nos ayuda a las deficiencias enzimáticas como tal. Y, y, y dice que una de cada dos personas harían copias defectuosas y eso nos puede ayudar a corregir. Acuerde que solo el 10% de los cánceres tienen que ver con la genética directamente. Todo tiene que ver con la palabrita esta que quiero que la lleven ustedes, que la van a escuchar mucho, que es epigenética. Cómo con lo que yo hago, a lo que yo estoy expuesto, me daña los genes y me produce enfermedades y cáncer como tal. ¿Ok? Sí, bueno, y también en el cáncer hay una pérdida de la actividad de glutatión y desarrolla el cáncer de próstata. Ya hay estudios organizados para eso. Nos ayuda a desintoxicarnos. Entonces, si yo estoy muy expuesto y tengo buenos niveles de glutatión, eso hace que me desintoxique y eso no me daña las células, no me las va a dañar, no me las va a alterar. Van a seguir siendo células saludables y funcionales y no células dañadas y no funcionales. ¿Sí? En el caso del procedimiento de los linfocitos T, acuérdense que hay unos cánceres que son los linfomas por daños de células T o B, entonces ella nos ayuda a controlar como tal, y el NAC, que es, digamos, como un primo hermano del glutatión, nos ayuda, y hay estudios demostrados que junto con ayudarnos en el daño del humo del cigarrillo, y el selenio nos ayuda con la próstata, o sea, hay una investigación prominente entre glutatión, antioxidantes, como las vitaminas y algunos minerales en la parte de prevención y manejo de efectos secundarios de cáncer. ¿Ok? Y lo que yo les decía, que hay unas enfermedades que podemos decir, algunos cánceres que son de envejecimiento. Por ejemplo, el de próstata es uno de estos. El cáncer de próstata es por tiempos o por vejetud. Si viviéramos 120 años, casi que al 100%, tendríamos los hombres de cáncer de próstata como tal. Y lo que hace el glutatión reducido es que en las células cancerígenas promueve que se organice o se niegue el glutatión para protegernos como tal. Bueno, aquí hay más cositas que la detoxicación, aquí están. Entonces, cuando estemos en los tratamientos, ¿qué efectos secundarios nos puede ayudar el glutatión? Listo, nos dio cáncer, decidimos que vamos a hacer un tratamiento convencional, llámese quimio, llámese radio como tal, o cirugía. Entonces, en el tratamiento como tal, de los niveles de glutatión elevado, se están asociados a menos quemadura por radioterapia. Es un paciente que sí o sí, por los protocolos de radioterapia, yo le doy glutatión y ese paciente va a tener menos quemaduras por radiación. Disminuye la náusea y malestar general de la ingesta con glutatión. Hay estudios organizados, después les voy a mostrar. Habrá algunos en los cuales cuando yo consumo glutatión tengo menos náusea y menos efectos secundarios. Menos pérdida de cabello por cáncer, no genética o de la vida como la mía, pero sí ayuda a que la pérdida de cabello sea menor. Pérdida de peso y masa muscular, que es muy importante.
En los pacientes que están en tratamiento, sobre todo de quimioterapia, esos pacientes pierden mucho peso y mucha masa muscular. Y acordemos que los músculos son proteínas y ¿qué hacen las proteínas? Reparar el ADN que va a ser para reparar las células que van naciendo. Entonces, si yo no tengo buenas proteínas, si yo pierdo mi masa muscular, también pierdo la protección que hay que tener. Y hay algo que es muy bonito y me parece muy interesante en esta revisión para esta charla, son las estrategias de prehabilitación. Y es lo que yo le digo a mis pacientes, que a mí no me gusta ver pacientes enfermos. Entonces, si yo puedo prehabilitar, ¿qué es? Preparar mi paciente para algo, o preparar mi paciente para quimioterapia, para una cirugía, para radioterapia, o para cualquier proceso estresante del cuerpo, llámese estrés, en la parte emocional, en la parte de exposición a xenobióticos, a tóxicos o exposición a químicos fuertes como la quimioterapia, es muy importante, hay que tener en cuenta, hay que prevenir, hay que esperar es que nuestro paciente no se enferme. Entonces, las estrategias de prehabilitación es algo muy interesante que tenemos que tener en cuenta, o sea, prevenir para no enfermarse, que es lo ideal. Y en esta parte quiero decirles que el glutatión elevado aumenta la antioxidación, o sea, coge esa cuchillita, la tapa y la anula, contribuye a la síntesis y reparación del ADN, o sea, repara las células para que salgan células sanas y no células cancerizas, ayuda a desintoxicar de todo lo que nos va a producir cáncer, va entrando cualquier cantidad de tóxicos, él dice, epa, venga, yo lo inhabilito, lo conjugo, hago los 3 pasos que hay en el hígado, lo vuelvo agüita, o lo paso al sistema digestivo para que salga por colon, por orina, o que salga por sudor, y no hay problema, y evita que las células muten, que ellas cambien en su afán de defenderse contra este poco de tóxicos como tal, no llegue a dañar. Para esto, y entonces en esta última parte solo le voy a mostrar más rápidamente que hay mucha investigación detrás de esto, hay mucha investigación sobre glutatión, especialmente los donadores de cisteína como tal. Ellos se ha hecho un estudio juicioso, se ha ido trabajando, se ha ido creciendo, entonces mi glutatión aumenta la activación de los linfocitos citotóxicas, proteína del suero derecha inhibe el desarrollo de neoplasia, incluida la de metilhidracina, por decir algo, proteína dietética, función inmunológica y carcinogénesis del colon del ratón, efectos selectivos del contenido de proteína del suero sobre niveles de glutatión, y apoptosis en ratas y tumores mamarios, actividad nuclear de la proteína activa en suero de ratones también, hay muchos in vitro, muchos en laboratorio, en humanos también hay bastantes estudios, proteína del suero en la parte inmunológica en ratones de cáncer de mama en quimioterapia. Sí, digamos, este estudio que es patogénesis y prevención del cáncer de próstata, bueno, etcétera. Aquí en medicina complementaria también, utilizando glutatión reducido como tal, concentrado de proteína en los tumores malignos. Pacientes con cáncer que reciben quimioterapia y radioterapia, la diferencia de utilizar glutatión reducido como tal, o sea, proteína de suero de leche, para esos pacientes le da mucho mejor en quimioterapia y radioterapia. En los posoperatorios que hemos hablado con pacientes con cáncer como tal. Aquí hay otro más, proteína rica en cisteína, la pérdida de peso, de acuerdo les dije, la pérdida de peso es muy importante en esos pacientes que tienen buena cantidad de aporte de proteína. Sí, a veces ellos pues no quieren comer o las náuseas no, entonces esto nos va a ayudar en que esa pérdida sea menor, obviamente nada reemplaza la comida. Prehabilitación, lo que hablamos ahorita que me parece genial, cómo condicionar o mejorar la condición de mi paciente para que se enfrente a un proceso que es terriblemente agresivo con el cuerpo, llámese una cirugía, llámese una radioterapia, llámese una quimioterapia. Entonces es importante esa la prehabilitación porque me encantó ese término, que es cómo cuidamos a nuestro paciente, cuando está bien o cuando le toca entrar en la mala con procesos que son muy tóxicos. Sí, aquí lo mismo, en cáncer de exófago, una priorización antes de la cirugía. Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Que las cosas pues sean más amenas, sean más fáciles para el paciente. Bueno, creo que pues aquí siempre de la charla lo bueno es que salgan más dudas que certezas como tal. Yo solo quiero decirle que gracias totales por escucharme. Pues rico lo bueno y qué pena lo malo. Y no sé si tengan preguntas con el mayor gusto. Si está en mi posibilidad, se las puedo atender. Wow, doctor, yo quedo sorprendida con tanta información. Y esto que yo llevo conociendo esta molécula hace unos añitos.
Y cuando lo escuchaba, se me venían a la cabeza tantas personas que conozco, que he visto casos que, por ejemplo, o sea, escuchándolo entiendo por qué personas que les han dado, si quiere quitar las imágenes, dejar de compartir la pantalla, ahí sí. Tantas personas que incluso yo he conocido que mandaron a morir a su casa. Aquí en Estados Unidos los mandan a un sitio que se llama auspicio, ya a los días finales, o les han dicho váyanse a su casa a arreglar sus cosas y empiezan a tomar este donador de cisteína, que vamos a hablar un poquitico de él ahora, y han pasado 3 años, 4 años y andan por ahí contando que tuvieron cáncer después de que les habían dicho que no había nada que hacer, ¿no? Pero entiendo todo lo que está ahorita con lo que está explicando. Yo noté varias preguntas de su charla, si me permite, y no sé si alguien más tiene, me podría escribir en el chat, y yo las voy haciendo para ir recibiendo. Em, Nos habla en la primera parte de que del glutatión y todo lo importante del glutatión y que se forma de de estas tres aminoácidos. ¿Cuál es el aminoácido? Y nos dice que el aminoácido necesario es la cisteína. ¿Cómo podemos suplementar la cisteína desde lo que usted conoce? Bueno, ¿Cómo la funciona? cisteína, como tenemos una molécula, digamos, caprichosa, como tal, una molécula que no, como decíamos en la charla, no está tan fácilmente en la naturaleza, se desnaturaliza muy rápido como tal. Entonces, hay productos o el producto más estudiado o el producto que más tiene información y que tiene estudio y todo es el glutatión o la cisteína o el donador de cisteína de Inmunocal. Sí, definitivamente después de hacer una revisión, después de usar glutatión endovenoso por varios años, pues me da la tarea de esculcar un poquitico y definitivamente de las moléculas que se conocen o de glutatión que hay, porque hay muchos glutationes, este donador de cisteína tiene una forma especial para hacer su función, que es donar grupos sulfidrilos como tal para balancear eso que yo le decía, para coger ese cablecito y guardarlo otra vez para que no dañe. Ah, esa era la segunda pregunta que yo quería hacer. ¿Tomar glutatión, inyectarse glutatión, sirve o sirve más suplementar y que sea nuestro cuerpo el que produce su propio Sí, glutatión? o sea, es mejor, exacto, cuando inyectamos glutatión, el glutatión llega, pero no entra a la célula. Es muy complicado que entre a la célula, casi que no entra nada. Sí tiene una función extracelular, ayudar en los procesos celulares, pero no intracelular. Cuando yo doy, o sea, le doy la materia prima al cuerpo en esto y en todo, lo que hace el cuerpo es que la construye, la organiza, la mete intracelular en el caso de la cisteína y arranca en esos procesos. Arranca todos los procesos que tienen de antioxidación, ¿sí? O sea, para no acomplejarlo, de balancear, de decirle, venga, yo le dono esto, le doy este electrón para que usted, después de la forma oxidada, o sea, suelto, queda algo que llama lo reducido. Lo reducido es, o como hablarlo para dar una mnemotemia, reducir el daño. Entonces es lo que hace glutatión, reducir el daño. Por eso es que es glutatión reducido. Es lo que hace es que reduce el daño. Entonces, sí es mejor precursores que nos aporten la cisteína, que es la que más nos hace falta, nos ayuden en ese proceso, porque los otros sí están, sí, los otros sí está, bueno, pues, el glutamato, el ácido glutámico está, pues hay bastante como tal. Ok. Em, Usted explicó ahorita sobre los medicamentos y el daño que hacen los medicamentos. Quiere decir que tomar inmunocal, que aumente los niveles de glutatión, es una buena estrategia para detoxificar nuestro cuerpo del daño que le hemos hecho con los medicamentos. Sí, 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 definitivamente sí, definitivamente sí. O sea, a mi parte yo le digo que el mejor medicamento es el que uno no toma y mejor cirugía es la que uno no se hace. ¿Sí? Obviamente en la racionalidad de las cosas, en la estructura de las cosas, de una forma responsable y sana. Pero sí, porque es que resulta que el hígado, mire la coincidencia, el hígado con el cerebro, pero todo el hígado es el que tiene la mayor cantidad de mitocondrias, que es como la fuente o la fuente o la piel o la fuente
de organización de toda la parte de toxicación del cuerpo. Y el principal receptor de esto es el glutatión. Entonces, tomar glutatión, claro que nos desintoxica, pero luego, la premisa siempre es no intoxicarnos. Sí, o como le digo a mis pacientes, si usted se enferma, yo le ayudo para que estar enfermo, pues no haga lo mismo para volver a enfermarse, porque pues no tiene sentido. Perdón la precisión, ¿tomar glutatión o tomar cisteína para que produzcamos glutatión? Cisteína para formar glutatión. Esa es la precisión, Ok, tomar donadores de cisteína para que el cuerpo haga su trabajo. Sí, porque tomar el glutatión no entra a la célula fácilmente. Entonces, pues sí ayuda, pero no es lo mismo que un donador de cisteína que haga ese proceso del que hablamos acá. ok, doctor, yo sé que usted lo explicó, pero yo lo tenía aquí entre mis notas y quisiera precisarlo, así a grosso modo. ¿Por qué hoy hay tanto cáncer? O sea, yo me sorprendo que ya no hay una casa donde alguien de la familia no tenga cáncer. Sobre todo por la toxicidad, por los xenobióticos, ¿sí? Por eso fíjate que yo hice un análisis desde cuando yo me levanto hasta donde yo me acuesto con todo. Y entonces estamos expuestos. Y esto pasó en una evolución. Es que nosotros no tenemos en la línea de tiempo, que a mí me gusta nombrar esto mucho de línea de tiempo, que nosotros todo este daño que le estamos haciendo a la naturaleza y a nosotros mismos tiene apenas 200 años. Y el cuerpo es muy inteligente, pero la evolución como tal todavía no ha llegado a ese modo tal de que tengamos una detoxificación tan gigante y tan grande de la tecnología. O sea, la enfermedad está avanzando más rápido que estaba avanzando más rápido que la tecnología. Aunque tenemos buena tecnología y todo, pero todavía estamos, mientras en la evolución llevamos varios miles de millones de años, el daño lo estamos dando hace poquito. Si es lo mismo, por ejemplo, que todavía a hoy el cuerpo no entienda que nosotros, después de que se va la luz, estemos despiertos. ¿Sí? El famoso ritmo circadiano, que es que las hormonas se recuperan de noche y no de día. Entonces, nosotros no sabemos el mal tan grande que nos hacemos acostándonos después de las 10:30 de la noche. Y eso es un factor también que pues, no lo metí acá pues, para no agrandar esto, que es el no dormir bien, también es un procancerígeno al 100%. ¿Sí? Entonces Ok. lo que pasa es que la velocidad de O la... sea, que la gran parte tiene que ver con los estilos de vida modernos, es lo que... Sí, sí, claro, exacto. Es que la velocidad, Y o sea, el cuerpo no evoluciona a la sí, velocidad que nos estamos dañando. y los que estamos acá, que espero y de verdad deseo que ninguno estemos con esta enfermedad, una buena estrategia de prevención sería aumentar los niveles de glutatión, ¿cierto? Sí, o sea, las estrategias deben ser conjuntas, ¿sí? O sea, no hay nada mágico. Sí, no hay nada mágico en las cosas, pero yo sí que, o cuál sería la estrategia que yo recomendaría. Hidrátese bien de agua de buena fuente, o sea, agua, utilizar filtros, eso nada que hacer porque todas las de los acueductos, sea Estados Unidos, sea Colombia, tienen grandes cantidades de cloro, tienen varios agentes que hacen precipitadores de suciedad, de turbidez y todo eso en lo que entonces, agua de buena fuente, en buena cantidad. Alimentación lo más orgánica posible, balanceada entre verduras y proteínas y grasas saludables. Sí, que esa es una charla que di hace poquito sobre grasas saludables, porque hay también, y me sorprendí mucho yo organizando esa charla, porque hay grasas no saludables, más de 600,000 productos allá en Estados Unidos. Y entonces el mayor productor de cáncer de la alimentación ya no es ni siquiera el azúcar ni los pesticidas, sino los ácidos grasos, los famosos PUFAs, los ácidos grasos, que vienen de los aceites vegetales, de canola, de algodón, de arroz, de semillas, de todas estas cositas. ¿Sí? Entonces yo me alimento bien, yo como bien, hago deposición adecuadamente, el estreñimiento es un factor de cáncer ni el berraco. ¿Sí? Como tal. No hago ejercicio, ¿sí? La sarcopenia, que es la pérdida de músculo de los huesos, hace que yo no tenga suficiente proteína para reparar. Eso, Sandra, que está tomando agüita por allá, bien hecho. Entonces, es un buen protector. Cuando yo tengo músculo y hago ejercicio, estoy dándole materia prima para reparar el ADN. Estar tranquilo en el estrés, ¿sí? Con una cosa yo le Esa digo era a mi muchos de pregunta mis que seguía, pacientes. que si el estrés físico aumenta las probabilidades de cáncer. Sí, claro, o sea, ya todos Ah, los ya, estudios, o sea, doctor.
O sea, claro, el estrés físico y emocional, esas dos cosas, ¿sí? ¿No? O sea, le digo, es que esto es, fíjate que intenté ser un poquitico más sucinto y no fui capaz sin meterme en la parte emocional de esto, ¿sí? De algo que se llama medicina germánica que asocia las emociones con cáncer como tal, que eso es otro tema apasionante, ¿sí? De cómo el doctor Hammer hizo una asociación entre duelos, entre trastornos emocionales con cáncer y los cruzó. O sea, cómo nosotros podemos autoagredir en esa parte, pero eso es casi que una charla completa otra vez, Adriana, de cómo Ah, asocian pero las emociones con lo cáncer. hacemos. Si el público lo Entonces, pide, que me escriban y lo hacemos. ajá, Doctor, yo sé ajá, que aquí hay muchas personas que quisieran incluso tener una consulta con usted. Usted quisiera poner sus datos, su teléfono en el chat para que las personas que quisieran conectarse o dónde lo pueden contactar, porque listo. la verdad es que yo oí la invitación al doctor Carlos Andrés, que es mi médico además, y que estoy de la mano con él en muchos temas porque estoy convencida de la prevención, ¿no? Y de los no medicamentos y de lo que ser cada vez más naturales en todo. Y me parece que es un abordaje muy interesante que hace él desde la medicina funcional. Entonces, quienes quieran conectarse con él, creo que hay gente aquí de Estados Unidos, de Bogotá, pues hoy en día, gracias a Dios, está la tecnología y se pueden tener consultas virtuales o atender algún caso. Por aquí hacen una pregunta, la dosis para un paciente con cáncer No, eh, de bueno, eso es, inmunocal. Están preguntando bueno, específicamente por de inmunocal. inmunocal, incluso la tenía por acá, sí. Pero entonces por ahí también vi una preguntita sobre fibromialgia, Adri. Oh, sí, la pusieron después, pero la primera Ah, está bueno. esta. Buenas Ah, noches. bueno, listo. Bueno, eso hay dosis para enfermedades crónicas como tal. O sea, entonces una que el primer día un inmunocal convencional, o sea, incluso lo estoy leyendo, no estoy haciendo copia acá como tal. Inmunocal convencional los primeros 3 días, un sobrecito en agua, como dice pues el laboratorio, como dice Inmunotech para hacerlo, en la mañana inicialmente. ¿Sí? En algunos pacientes a veces da de pronto un poco de distensión abdominal, entonces hay que tener en cuenta y contarle eso al paciente, y más pues que son pacientes que han tenido quimio, eso, pues explicarle un poquitico de eso y la forma de hacerlo, que tiene una forma especial que pues Adrianita les dará después. En el segundo día podemos utilizar inmunocal en la mañana un platino, en la tarde un inmunocal corriente, también por los siguientes 3 días, haciendo como ya 3 días, o sea, acuerden del tripéptido, entonces 3 días como tal, los siguientes 3 días en la mañana inmunocal platino y uno convencional, ¿sí? Y de todas maneras hay que adaptarlo también al paciente, ¿sí? Hay unas tablas, hay una forma de recomendación, pero yo pienso que hay que individualizarlo al paciente según la tolerancia y según cómo esté el paciente, ¿sí? O sea, o en este momento tengo un paciente con un glioblastoma en una fase terminal que hicieron cirugía y en 10 meses volvió a su tamaño normal. Entonces, él poco a poco se ha ido adaptando al inmunocal y estamos trabajando. Entonces, yo pienso que a pesar de que hay unas directrices como tal, que ya han sido estudiadas y son ya, pues ya han sido testeadas varios, yo pienso que cada paciente es individual, Adrianita, al final. Pero sí hay, entonces más o menos de a 3 días irlo aumentando, primero en la mañana inmunocal convencional, el segundo día inmunocal platino y después pues, inmunocal de caja azul. O sea, ir haciendo un esquema, pero yo pienso que podemos hacer un esquema para nuestros pacientes como tal. Y de cierta forma, cuando son pacientes que están con quimioterapia, que esa parte de pronto no la abordé mucho, hay que tratar de concertar y entender porque siempre ha habido una controversia si el glutatión aumenta, también favorece, favorece el crecimiento de las células oncológicas, y ya se demostró que hace por un efecto de feedback o de bioregulación que aumenta las normales pero se estabiliza en las células oncogénicas. Entonces, también hay que ver cada contexto en cada persona y si está antes de empezar quimioterapia, si está en quimioterapia o radio o está en una fase de remisión. Entonces, adaptamos a cada paciente esto, aunque hay unas guías sobre eso. Así es. Sí, lo que yo he escuchado es 6 sobres al día, llegar a 6 sobres, ¿no? La dosis por la cantidad
cantidad de oxidación que se tiene y además cuando quimio, la toxicidad y hace muchísima protección. Por ejemplo, yo he oído muchos pacientes tomando Inmunocal que no reportan vómitos, que no reportan caída de cabello, o mínima, nos pierden todo el cabello. Y respecto al glioblastoma, yo personalmente tengo una prima con un diagnóstico de glioblastoma multiforme que le habían dado, no sé, decían 3 meses de su pronóstico de sobrevivencia y acaban de ponerla en remisión y eso no se toma 3 sobres porque está en un país, en Chile, y allá no hay, entonces es muy difícil llevarlo y entonces lo regulan. Pero la verdad es que ha tenido un resultado tremendo. Por acá preguntan para la fibromialgia y la última que vamos a hablar es la dosis para cáncer de mama, doctor, y ya lo dejamos descansar. Bueno, la fibromialgia es una enfermedad que, digamos, no tiene ningún examen diagnóstico como tal que me diga, mire, yo tengo fibromialgia. Sí, es un diagnóstico 100% clínico, asociado a 18 puntos, o era porque hace rato pues no le pongo atención a lo que es fibromialgia, porque para mí la fibromialgia es una inflamación sistémica alimentada por todo lo que hablamos de toxicidad, porque el principio de todo el cuento es inflamación. Que la inflamación es un radical libre dando vueltas y puyando, pero es inflamación. Todas las enfermedades, o sea, el origen de todas las enfermedades es inflamación. Llámese hipertensión, llámese diabetes, llámese cáncer, ¿sí? Porque en el cuerpo las cosas son sencillas, ¿sí? Así yo las acompleje, las muestre complejas. En el cuerpo todo es sencillo. Así como en la ingeniería computacional o en la computación son ceros y unos, es lo mismo en el cuerpo. En el cuerpo es exactamente igual. Todo se termina convirtiéndose en recursos que acomodan las cosas y las equilibran. Entonces, como tal, entonces la fibromialgia es una inflamación crónica mínima persistente, que es el término que se está utilizando ahorita en medicina, que genera inflamación de los músculos, contracturas, asociados a un daño emocional fuerte, ¿sí? Más una toxicidad, una carga tóxica muy elevada. Y eso como perla, como anillo al dedo, utilizar glutatión, donadores de cisteína. ¿Por qué? Porque va a atacar la raíz, la inflamación. Obviamente con mi estilo de vida a bordo, ¿sí? Porque si no hay estilo de vida, cambios, conciencia de las cosas, apague y vamos. Sí, porque eso, lo que yo le digo, no hay nada mágica, hasta ahora no hay nada, no hay un cúralo todo, como le digo yo. Hay cosas muy buenas como la molécula de donadora de cisteína, pero sabiéndolo manejar responsablemente y abordando los otros procesos y verá que eso nos va fantástico. Si nosotros no educamos, no nos educamos, y no educamos al paciente y ustedes son voceros de estos procesos, pues no va a haber curación. Sí, la curación parte del conocimiento de mi propio cuerpo y yo cómo me autorreconozco y cómo trabajo para mi reparación. Entonces, sí, para la fibromialgia es un excelente, o sea, es un excelente producto que nos puede ayudar de todo, pero yo tengo que conocer mi cuerpo, ayudarme, cambiar mi estilo de vida y verá que ser un paciente sano. No es tarea fácil con este mundo como estamos, pero pues eso de la vida es como así cuando la trucha va a desovar que va en contra de la corriente, más o menos así, pero siendo muy felices que es lo principal. Sí. Bueno, una pregunta, dosis para cáncer de mama, creo que es el Bueno, mismo. entonces, sí, entonces lo mismo, entonces hacemos de a 3 días, entonces un inmunocal de cajita azul, un sobrecito diario inicialmente los primeros 3 días, después hacemos, lo vamos a repartir en 3 por 3, ¿sí? Cada tercer día y 3 veces al día como tal para tener como una orientación como tal. Entonces, los primeros 3 días, un sobrecito de inmunocal azul. Los próximos 3 días, un sobrecito en la mañana de inmunocal platino, ¿sí? Y pues Adrianita sabe en esa parte más de yo los contenidos de eso. Y un inmunocal convencional en la tarde por otros 3 días. Nos vamos en 6 días. En el noveno día, un inmunocal platino, un inmunocal azul en la mañana y un inmunocal platino en la tarde. ¿Sí? 6, 3, 6, 9. Al 12 día empezamos un inmunocal platino, un inmunocal azul en la mañana. En la tarde lo mismo y en la noche. Así lo hacemos hasta llegar 2 o 3 meses y empezamos a hacer una involución hasta terminar en uno platino y un inmunocal azul.
Sí, es un esquema, le digo, pero necesariamente yo pienso que los esquemas deben ser individualizados por tolerancia, por cómo están las cosas, hay que hacerlo. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. De verdad que muy buena la charla. Agradecerle su participación. Gracias también a las personas que se conectaron. Acabo de poner el teléfono del doctor Carlos Andrés por si alguien está interesado. Con el indicativo 57 de Colombia, 316-241-2066, por si están interesados en alguna consulta individual, porque pues definitivamente hoy quedan, me imagino, muchas preguntas. Muchísimas gracias, doctor, y un saludo a todos y gracias. No sé si tenga alguna preguntita, alguna palabrita final o nos Sí, no, vamos. no, mire, agradecimiento, pero el mejor agradecimiento es que nosotros, que nos gusta la salud, que queremos que todo el mundo esté bien, llevar ese mensaje, o sea, de cuidarnos, de tratar de no enfermarnos, o sea, eso tiene que volverse como una ola mundial, sí, prevención y cuidado, sí, no hay nada más valioso que eso, sí, sin salud, pues la vida es muy triste, o sea, sí, podemos escoger entre salud y dinero, pues, sí, ese balance, pero pues yo quisiera más salud que dinero, más tranquilidad, más bienestar que otra cosa. Así es. Bueno, con ese mensaje nos Bueno. vamos. Feliz noche para todos y muchas gracias por asistir. Hasta luego, hasta la Bueno, próxima. gracias, muy gentiles. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias, feliz noche. Buenas noches para todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Ah.